Agradezco la presencia del embajador Javier San Domingo Núñez, también de la consejera cultural de la embajada y directora del Centro Cultural de España en Buenos Aires, Pilar Ruiz Carnicero, a todo el personal de la embajada que ha colaborado muchísimo para llevar adelante esta exposición que recuerda, bueno, lo van a decir nuestros invitados mucho mejor que yo, a uno de los grandes poetas que ha dado el siglo XX en habla hispana. Así que bueno, no me extiendo más, los invito sí para ay, me olvidé la fecha, es el 29, que no me acuerdo si es jueves, ¿no? Lunes 29 a la inauguración de la exposición en el primer piso de la Biblioteca Nacional. Está con nosotros, bienvenido, Luis García Montero, poeta y catedrático de literatura española en la Universidad de Granada, granadino como García Lorca. Es autor de numerosos poemarios y varios libros de ensayo. Recibió entre muchísimos premios el Premio Nacional de Literatura en 1994 por Habitaciones Separadas y el Premio Nacional de la Crítica en 2003 por La Intimidad de la Serpiente, entre otras obras. Su último libro es, a ver si esto está bien, A Puerta Cerrada, que presenta mañana en el Centro Cultural de España en Buenos Aires, y actualmente es el director del Instituto Cervantes y responsable del gran Congreso de la Lengua que haremos el año que viene, junto con España también, aquí en la provincia de Córdoba, en la ciudad de Córdoba. Irma Emiliosi, doctora en Filología Hispánica, docente e investigadora, autora de numerosas ediciones y estudios sobre poetas del grupo de la generación del 27, incluidos sus trabajos sobre Federico García Lorca. Ha dado clases, cursos y conferencias en universidades argentinas, de Estados Unidos y de Europa. Entre otras distinciones, ha recibido la Cruz de la Real Orden de Isabel la Católica. Y Ernesto Montequín, investigador y traductor, curador del archivo y de la biblioteca de Villa Ocampo y editor de la obra inédita de Silvina Ocampo. Ha traducido del inglés, del italiano y del francés una treintena de libros de autores como Rodolfo Wilcock, Muriel Spark, Cynthia Ozick, Emilio Salgari y Roberto Baslen, entre muchos otros. Así que bienvenidos a los tres, muchísimas gracias y los dejo con nuestros invitados. Gracias. Muchas gracias. Bueno, le doy las gracias a la biblioteca, gracias a la Embajada de España y gracias también al director de la Real Academia de la Lengua Española y a todo el equipo de la Academia y del Instituto Cervantes, que después de estar 2 días de reuniones encerrados en Córdoba preparando el Congreso de la Lengua, pues han tenido el humor de venir aquí a meterse en un acto más por pura generosidad y amistad. De manera que muchísimas gracias. Empiezo yo porque me toca, hemos quedado en hablar en torno a unos 10 minutos, entre 10 y 15 minutos cada uno. Me toca empezar pues por el principio, por Granada. Para decir las 3 o 4 cosas en las que quiero resumir mi argumentación, les comentaré que voy a hablar sobre todo de la inocencia y de la lucidez, que son 2 conceptos que tienen que ver con la indagación en la propia identidad, ya que vamos a hablar de Granada como identidad de Federico García Lorca. Federico García Lorca fue un escritor de formación romántica. Sus primeros recuerdos, los recuerdos familiares, lo sitúan como un niño en la Vega de Granada, oyendo la voz de su madre, maestra de escuela, que reunía a los campesinos del cortijo de Daimús, un cortijo entre Fuentevaqueros y Asquerosa, para leer en alto, pues por ejemplo, a Víctor Hugo. Y Lorca tiene una tradición romántica. Cuando un escritor mira a la naturaleza, mira a un lugar, mira un punto geográfico, convierte en paisaje la realidad. Sus ojos interpretan, crean una construcción cultural y la mirada sobre García Lorca nos ofrece a un autor que indaga en su ciudad y proyecta la lectura que culturalmente quiere hacer de ella, que es una lectura romántica. Desde
diversas perspectivas según el momento cultural, literario, histórico que vivía. También diré que como sus compañeros de la generación del 27, y no entro en detalles, pues mantuvo un diálogo muy fértil entre la tradición y la modernidad, incluso entre la tradición y la vanguardia. Pertenece a una época de la vanguardia española que superó la voluntad rupturista hacia una voluntad de diálogo. Y yo, más que hablar, cuando he estudiado el tema, más que hablar de tradición y vanguardia, he preferido escoger como fórmula la lectura vanguardista de la tradición. Superaron la ruptura no para abandonar la vanguardia, sino para leer con ojos vanguardistas la tradición. Y en ese sentido, Federico García Lorca lo que hizo fue leer con ojos vanguardistas el romanticismo. Eso lo sitúa en su formación adolescente ante un paisaje que, desde el punto de vista romántico, puede tener varias interpretaciones. La primera, la de la melancolía, la inocencia, la vuelta a los orígenes. Poco después entrará la lucidez y descubrirá las mentiras que en la evocación melancólica de la inocencia el sujeto suele construir para autoengañarse, y descubrirá los vacíos, los huecos que hay en esa imaginación de la inocencia perdida. Por eso voy a hablar de inocencia y de lucidez. Quiero decir que en la relación con nuestras ciudades todos tenemos una tendencia al amor y al odio, y que en la elaboración literaria de Federico García Lorca hay mucho de lo que ocurre con su ciudad. García Lorca, si uno indaga en su epistolario y en los testimonios, pues se encuentra con muchas declaraciones de amor a Granada, pero se encuentra también, por ejemplo, con una carta que le escribe a su familia desde la residencia de estudiantes. Él ha ido a hacer carrera literaria a Madrid, el padre se asusta de la vida que llega, le pide que vuelva a Granada y él dice, es una carta de 1920, ¿qué hago yo ahora en Granada? Escuchar muchas tonterías, muchas discusiones, muchas envidias, muchas canalladas. Esto naturalmente no les pasa más que a los que tienen talento. Y no es que a mí me importe nada, porque gracias a Dios estoy muy por encima, pero es molestísimo, molestísimo. A los tontos no se les discute, y a mí me están discutiendo en Madrid gentes muy respetables, y eso que no he hecho más que empezar. Y llega a decirle, hay que ser audaces y valientes, lo mediocre y el término medio es fatal, no consultes estas cosas con amigos, abogados, médicos, veterinarios, gente granadina mediocre y antipática. Habla con mamá y con los niños, creo que tengo razón. Bueno, tiene otras declaraciones, Granada es horrible, esto no es Andalucía, esto es otra cosa, y al mismo tiempo tiene declaraciones, Granada es maravillosa. Bueno, a la hora de traspasarlo a la literatura, en su primer momento evoca el paisaje de Granada desde el romanticismo con dos posibilidades. Es el momento de la inocencia. Su primer libro de poemas, que se titulaba Libro de Poemas, tiene una dedicatoria diciendo frente a todas las imperfecciones, lo publicaba cuando ya había cambiado hacia la madurez desde su época adolescente de formación, pero dice, frente a todas las limitaciones, siempre me recordará la época en la que correteaba desnudo por la Vega bajo la vista de la Sierra Nevada. Ese recuerdo adánico es el recuerdo de la inocencia que va a perder y funda en la evocación de la inocencia su melancolía, que es lo que está en el libro de poemas. Y en muchos libros de poemas, en muchos poemas de ese libro, él recuerda su experiencia en Granada, su experiencia en La Vega, incluso las canciones que de niño cantaba, siguiendo
Un camino abierto por las soledades de don Antonio Machado, tampoco entró en eso, pero reconstruye la memoria de la inocencia. Eso le sirve también para hablar de Granada como la ciudad conquistada por los cristianos, perdida por los árabes, y es también el recuerdo de la pérdida. Hay escenas en su primer libro de prosa, Impresiones y Paisajes, y en algunos poemas que insiste en la pérdida de la inocencia. Bueno, después Lorca madura y se atreve a mirar qué hay dentro de la inocencia y qué hay dentro de la identidad. Y descubre que no ha habido ninguna época tranquila, que no haya habido ninguna época al margen del conflicto, y que tratar con la identidad es tratar con el conflicto, como tratar con el pasado es tratar con el conflicto si es que uno no quiere engañarse a sí mismo. Nunca ha habido una época inocente. Y eso él lo plantea desde su propia identidad. ¿En qué sentido? Pues al elaborar su identidad, García Lorca, por distintos motivos que ahora no hace falta tratar, teme que los discursos de la identidad se conviertan en dogmas, y en dogmas cerrados. Y que decir soy andaluz, o soy granadino, o soy hombre, pues se conviertan en una convención cerrada que permita otras posibilidades de libertad que están más allá de la identidad cerrada. Y él se lo plantea de distintas maneras. Por ejemplo, si recuerdan ustedes el poema del Cantejondo, el poema inicial, la baladilla de los tres ríos, cuando habla de los dos ríos de Granada y del Guadalquivir, Granada es la época de la pérdida, del romanticismo, el Guadalquivir es navegable, va hacia el mar, no hacia los pozos que acabarán en la casa de Bernarda Alba, y parece que es la sensualidad frente a la tragedia. Los dos ríos de Granada que van gimiendo y el Guadalquivir que es navegable. Pero después, si uno sigue leyendo el poema, pues descubre que hay unos poemas dedicados a Sevilla, bajo el palo flamenco de Cantejondo de la saeta, y resulta que la saeta, en primer lugar, es la saeta de Cupido, del amor, de la sensualidad, pero el amor en donde acaba es en la muerte, es en la pasión, por ejemplo, de Cristo o del Quijote, y que no se puede separar el círculo vicioso de una identidad que te invita al amor y te conduce a la muerte, o te hace pensar en la muerte y descubres tus posibilidades de amor. Y la saeta se convierte en la cara y la cruz de una identidad que no puede cerrarse porque está en continua metamorfosis. Bueno, García Lorca irá mirando según su estética los paisajes. Cuando está en la época más vanguardista, la época de la racionalización de la metáfora interpretada, por ejemplo, por Ortega y Gasset, de la deshumanización del arte, la fe en el poder de la razón para ordenar la realidad, pues se enamora de Cataluña y escribe la Oda a Salvador Dalí, que es un poema cubista, donde quiere apostar por todo lo que se puede calcular razonablemente y quiere evitar las sombras, el misterio. Es el momento donde él intenta superar el romanticismo. Sustituye a Andalucía por Cataluña y escribe a su familia diciendo: aquí existe la modernidad, existe la política, existe el cosmopolitismo, no existen las fronteras, me siento como en mi casa en Cataluña. Hablando de las cosas perdidas, podíamos leer con melancolía las reflexiones sobre Cataluña de Federico García Lorca en la época en la que estamos viviendo. Después se va a Nueva York, y en Nueva York él descubre la conciencia trágica del sujeto escindido, del sujeto vacío, que vive en su propia subjetividad el fracaso de la modernidad. Nos han prometido la felicidad
en el desarrollo de una sociedad moderna, y el desarrollo nos lleva a la contaminación, a la explotación, a la crisis de Wall Street, a las contradicciones del mercado. Frente a las promesas de libertad nos encontramos con la tragedia y con el vacío. Y después de la experiencia neoyorquina vuelve a Granada y compone su último libro, El diván del Tamarit. Bueno, me he saltado mucho, me he saltado porque estoy intentando ajustarme al tiempo, me he saltado el romancero gitano y un momento donde él se olvida de Granada para trascenderla y construir una Andalucía mítica, que es la Andalucía del romancero gitano. Y en ese sentido es muy interesante una carta de 1922, acababa de pasar el concurso del Cante Jondo de Granada, donde él le escribe a Melchor Fernández Almagro: basta ya de Castilla, porque él se había formado con Unamuno, y él lo que hace para inventarse cómo son los poetas, lo que hace es empaparse de las reflexiones sobre Castilla de Unamuno y llevárselas en su equipaje a Granada. En la tensión de una Andalucía sensual y una Castilla trágica y mística que había marcado al 98, él dice: yo me quedo con Castilla, pero para llevarme la Andalucía, porque quiero hacer una Andalucía trágica. Y construye el mito de Andalucía. Pero en fin, saltando, quería llegar al final para volver a la reflexión sobre la identidad y sobre la inocencia. Compone un libro, El diván del Tamarit, hablando sobre Granada, hablando sobre la Alhambra, para exponer la misma tragedia que había vivido en Nueva York, pero ahora en su casa. Ahora desde una lucidez que dinamita cualquier mirada inocente sobre su propia identidad y sobre su propia conciencia. Y escribe un diván, una antología de poemas en homenaje a la poesía árabe-andaluza, sobre la Granada, que va a ser el final de su trayecto poético por lo que conocemos. Para que se hagan una idea, acabo leyendo un poema que siempre es mejor dejarle la palabra a Lorca, un poema que parece muy inocente. Si en el libro de poemas él había utilizado las canciones infantiles para hablar de la inocencia, aquí, en La casida de las palomas oscuras, pues utiliza también la estructura de una canción infantil para hablar de ese círculo vicioso que llevaba la saeta de la flecha de Cupido al sacrificio por amor de Cristo. Federico García Lorca fue un poeta muy anticlerical a la hora de meterse con la Iglesia y con el Papa. Recordemos el grito hacia Roma de Poeta en Nueva York, pero muy respetuoso con la figura de Cristo, porque era alguien que había sabido sacrificarse por amor. Es un poema que está dedicado a un niño, a Claudio Guillén, el gran maestro de la literatura comparada, el hijo de Jorge Guillén. Era un niño entonces y él le dedica esta casida de las palomas oscuras, que parece muy inocente. Por las ramas del laurel vi dos palomas oscuras, la una era el sol, la otra la luna. Vecinitas, les dije, ¿dónde está mi sepultura? En mi cola, dijo el sol, en mi garganta, dijo la luna. Y yo, que estaba caminando con la tierra por la cintura, vi dos águilas de nieve y una muchacha desnuda. La una era la otra y la muchacha era ninguna. Aguilitas, les dije, ¿dónde está mi sepultura? En mi cola, dijo el sol, en mi garganta, dijo la luna. Por las ramas del laurel vi dos palomas desnudas, la una era la otra y las dos eran ninguna. Parece un poema muy sencillo, pero claro, si pensamos que el laurel es el árbol en el que se convirtió Dafne cuando estaba huyendo de Apolo, pues ya empezamos a decir, ya estamos con la metamorfosis, la gran obsesión de la poesía de Federico García Lorca. Y por las ramas del laurel vi dos palomas oscuras. Las palomas
símbolo de paz, de ternura, de amor, el Espíritu Santo. En Poeta en Nueva York ya había él jugado con eso, un huracán de negras palomas que chapotean las aguas podridas. La aurora de Nueva York tiene 4 columnas de cieno y un huracán de negras palomas que chapotean las aguas podridas. Pues aquí son palomas no sucias, pero son oscuras. La una es el sol, la otra la luna, los dos extremos. Y les llama vecinitas, porque está en su ciudad, ha vuelto a Granada. Es una casida del Diván del Tamariz, la finca familiar de la Vega de Granada. Y ahora está preguntando por la muerte, no en el extranjero, en la metrópoli, sino en su propia ciudad. ¿Dónde está mi sepultura? En mi cola, dijo el sol, en mi garganta, dijo la luna. Y yo que estaba caminando con la tierra por la cintura, no con el agua, que es símbolo de vida, de bautismo, sino con la tierra, el polvo del que uno nace y el polvo en el que uno se convierte, pues vi 2 águilas de nieve. Hemos pasado de las palomas a las águilas y una muchacha desnuda. Si pensamos que además la mujer desnuda era la gran metáfora de la poesía pura de Juan Ramón Jiménez, en el famoso poema de Eternidades, vino primero pura y acaba desnuda, que es la poesía perfecta, pues aquí ni siquiera la racionalización de la poesía desnuda, de la palabra exacta, inteligencia, dame el nombre de las cosas, que decía Juan Ramón, aquí la muchacha desnuda va a ser símbolo del misterio también. La una era la otra y la muchacha era ninguna. Ha pasado de la paloma a las águilas, de la ternura a la agresividad, y ahora vuelve al diminutivo porque va a hacer camino de vuelta y va a pasar de la agresividad a la ternura. Aguilitas, les dije, tratándolas casi como vecinitas, ¿dónde está mi sepultura? En mi cola, dijo el sol, en mi garganta, dijo la luna. El sol está en la luna está en el sol. Lo masculino está en lo femenino está en lo masculino. Las identidades cerradas son una mentira. Quien quiere pensar en un pasado inocente se está engañando a sí mismo. Y piensen esto no solo en una identidad personal. La subjetividad es conflicto. Dentro de la luna está el sol, dentro del sol está la luna. Y al final la una era la otra y las dos eran ningunas, porque todo acaba en el vacío y todo acaba en la conciencia efímera de la existencia humana. En una simple canción de apariencia infantil es capaz de dinamitar cualquier mirada consoladora sobre la propia identidad, y por eso les decía que la relación de García Lorca con Granada tenía que ver con la melancolía de la inocencia y con la lucidez de descubrir que la inocencia no existe nunca. Nada más. Muchas gracias. Y de los cruces con algunas figuras importantes, no solo argentinas, sino también de otros países latinoamericanos, que estaban providencialmente en Buenos Aires en ese momento. Pero antes de hablar de esos cruces, quería hablar un poco de relación con España, porque la apoteosis de Lorca en Buenos Aires es, de algún modo, un hito en la relación de la Argentina con España, en el sentido que viene como a crear una nueva, un deslumbramiento mutuo. Es decir, si García Lorca trae esa Andalucía a Buenos Aires, que es Buenos Aires, Andalucía es como España, en Buenos Aires como una sinécdoque, la parte por el todo. García Lorca también encuentra en Buenos Aires otra sinécdoque que es la América Latina por el todo, porque creo que fuera de la estadía en La Habana no estuvo en otro país latinoamericano, y sin embargo en Buenos Aires se encuentra a otros latinoamericanos. Entonces Buenos Aires pasa a ser la parte por el todo también, así como la España que trae él, Andalucía, es también la parte por el todo. La historia argentina puede definirse sin equivocación como un querer apartarse de España, afirma Borges en 1953.
Ese apartamiento implicó durante gran parte del siglo XIX una no menos voluntaria aproximación a Francia e Inglaterra, consideradas bastiones del orden y del progreso, pero también fuente de todo refinamiento de las costumbres y del gusto. A principios del siglo XX, la Argentina podía jactarse de tener la mayor población española fuera de España. A diferencia de la colectividad italiana, su máxima competidora en la identidad del ser nacional. El ser nacional es la gran pregunta que se hacen muchos intelectuales en la Argentina en el siglo XIX y parte del XX. Los inmigrantes españoles contaban con una ventaja esencial con respecto a los italianos o las otras nacionalidades: la lengua. El hecho de hablar el mismo idioma del país donde llegaban a establecerse los ubicaba, más allá de toda diferencia numérica, en el centro mismo del mosaico de nacionalidades que confluían en el Buenos Aires del Centenario. El Centenario es el Centenario de la Independencia, es decir, la ruptura con España, que se celebró en 1910. Pero en ese momento empieza, de algún modo, la reconciliación con España, después de un siglo de apartamiento, el que Borges evoca. Porque en ese momento la Argentina empieza a participar en la reconstrucción de una suerte de comunidad ibérica, necesaria para el proyecto no solo de la Argentina como nación soberana, sino también de la regeneración de España. Con esta integración definitiva de lo hispánico en la identidad argentina se disolvían los últimos resabios de animosidad independentista. España había dejado de ser la tirana para transformarse en la madre patria. Este cambio era también el fruto de la intensa actividad de la colectividad española, por terminar con los prejuicios negativos hacia la península. Ya en 1900 habían logrado que el presidente Roca sancionara una letra oficial y reducida del himno nacional para ser cantada en público, que es la que se usa hoy en día, de la que se eliminaban todas las expresiones negativas que calificaban a los españoles de tigres sedientos de sangre y fieros opresores de la patria. En los festejos del centenario, la delegación española fue encabezada por la infanta Isabel, una figura de primer rango que fue recibida con todos los honores nacionales y populares. En 1916, el presidente Irigoyen, que es el primer presidente elegido en elecciones democráticas en Argentina, estableció el feriado 12 de octubre en conmemoración del descubrimiento de América, un antiguo reclamo de la colectividad. Paralelamente, en la babélica Buenos Aires, surgían hitos conmemorativos de la hispanidad, como el Monumento a los Españoles, iniciado en el centenario en 1910 y concluido en el 27, en un estilo nouveau modernista, o la Avenida de Mayo, donde se va a alojar Lorca, en el Hotel Castelar, que si bien nació inspirada en los grandes boulevards trazados por el barón de Haussmann en París, no tardó en transformarse en una gran vía porteña donde confluían los teatros de zarzuela, los hoteles, las peñas artísticas, los bodegones y los cafés, que durante la Guerra Civil serían escenario de ardientes contiendas verbales entre republicanos y franquistas. En ese descubrimiento mutuo fue indispensable la contribución de la inmigración española que se integró en la corriente cultural cosmopolita del país sin perder sus rasgos distintivos. Así, hacia el centenario, la colectividad española comenzó a dejar su huella indeleble en el paisaje urbano y en las costumbres de los porteños a través de sus oficios y ocupaciones dominantes. Personal doméstico, mozos de bares y fondas, almaceneros, hoteleros, de sus instituciones culturales, la institución cultural española, que trajo muchos intelectuales españoles, las instituciones de asistencia a sociabilidad, el Hospital Español, centros gallegos, asturianos, Club Español, y aún de sus reductos gastronómicos, como el bodegón, o de sus fiestas, como la romería, y también de su propia expresión lírica y teatral, como la zarzuela. Hasta ese momento, hasta el 1910, o incluso bien entrado a los 20, existía una idea de hispanidad muy reducida en un grupo de escritores, que tal vez el más representativo era Enrique Larreta. Enrique Larreta, que había publicado La gloria de don Ramiro, una novela histórica ambientada en la España de Felipe II, cultivaba un modelo señoril, tradicionalista y estetizante que ve en una España ideal, pero filtrada por el París romántico decadentista, o bien por el esplendor virreinal del México o del Alto Perú, revisitado golosamente desde la austeridad riosplatense, ven en esa España ideal un bastión de la raza, una pureza telúrica, cultural, aún religiosa, a la que recurrir para neutralizar la mezcolanza, palabra que se usaba mucho en la época, racial y cultural traída por la, término de la época, turba inmigratoria, que eran principalmente italianos y judíos. España como sangre, voluptuosidad y muerte, como la novela de Maurice Barrès. Esa beta siempre miraba al pasado remoto, se inventa una Arcadia, la España de Felipe II, de Larreta, o un solar de la raza, como propiciaba Manuel Gálvez, otro novelista argentino. En la arquitectura existe el neocolonial, propiciado por Martín Noel, y el neocolonial se transforma en los años 20 en
una especie de retro-vanguardia pintoresquista, es decir, una vanguardia que pretende avanzar mirando un pasado que es artificial, que es una suerte de collage de estilos neocoloniales, hispánicos, etcétera, que combate el avance de la modernidad arquitectónica y del paisaje urbano de la ciudad. Larreta decía, toda manifestación que tienda a destacar la personalidad artística del país debe ser orientada hacia la tradición, hacia el pasado. Con el advenimiento de la Segunda República en España, pero luego de la visita de Lorca, esta vertiente menor, pero bastante vigorosa en Argentina, se eriza y se fosiliza rápidamente en un nacionalismo católico, anticomunista, que vive la guerra civil como una guerra santa. Sin embargo, la llegada de Lorca en el 33 es en una suerte de remanso en el que parece haber habido esa suerte de comunión entre esa España ya moderna y la Argentina. Lorca llega, trae una España moderna a una metrópolis moderna como Buenos Aires, que puede apreciarla. Hay un público de clase media que es lo bastante ilustrado para apreciar el teatro de Lorca y que lo convierte en un éxito, porque las más de 100 representaciones de Boda de Sangre no era solamente un fenómeno de un ambiente cultural, sino que era realmente un fenómeno masivo. Y el ambiente cultural de Buenos Aires, un poco más restringido, más cerrado, ya había aceptado que en España también había pensamiento, arte, vanguardia. Las visitas de Ortega y Gasset en 1916 y 1928 preparan el terreno. El grupo de mujeres cultas, sobre todo, cosmopolitas, argentinas, independientes, van a ser las guardianas y las difusoras de la modernidad argentina en los años venideros. Pero Ortega y Gasset no es el único, si bien sus visitas son las más importantes y las que más huella dejan en el ambiente cultural argentino. También hubo otras visitas importantes en la década del 20 y principios de la del 30. Jacinto Benavente en 1922, el año en que recibe el Nobel, creo que de hecho recibió la noticia aquí en la Argentina. Eugenio Dors en 1921, Gerardo Diego y Javier Bóveda en 1928, Amado Alonso, que luego fundará el Instituto de Filología Hispánica, Guillermo de Torre, cuñado de Borges y casado obviamente con Nora de Torre de Borges, en 1927. Cipriano Rivas Cherif, que viene en el año 29, que es el, digamos, escenógrafo y hombre de teatro que colaboró con Lorca en España. Y Ramón Gómez de la Serna en el 31 y luego en el 33. También había un gusto por la pintura española, ya bastante consolidada, con, digamos, muestras importantes y coleccionistas de Sorolla, Romero de Torres, Zuloaga, Anselmo Miguel Nieto, que retrata a Victorio Campo, al igual que Ramón Zubiaurre. Y también hasta había murales de Sert, el catalán, en el Palacio Errázuriz en 1922 y en el Palacio Pereda, actual Embajada de Brasil, en el 32. Quiero decir con esto que ya ese modelo de la España ligada, esa España, digamos, ligada a la idea romántica, forjada fuera de España, sobre todo en París, como reducto de exotismos, la leyenda negra, la España, digamos, de los autos da fe, de la sangre voluntaria y la muerte y de la hidalguía, había dejado paso en Buenos Aires a la España moderna, que ya era asimilada y considerada como un lugar desde donde se irradiaba también modernidad. Buenos Aires creo que sorprende a Lorca en ese sentido, como un lugar cosmopolita donde había una libertad quizá mayor, como lo que recién mencionaba Luis de su impresión en Cataluña. Prácticamente desembarcado del barco junto con Pablo Suero, un periodista asturiano que lo va a acompañar bastante en su viaje, asiste a una representación del Mal de Juventud, la obra de Bruckner, y dice: en Madrid sería impensable estrenar esta obra, dado el carácter de su contenido, una historia sobre estudiantes, donde había, en fin, sexo, drogas, no rock and roll todavía, pero algunas otras desviaciones. Lo importante es que Lorca llega invitado, además, por una institución decisiva en la difusión de la modernidad argentina, que fue Amigos del Arte. Amigos del Arte fue una institución creada por un grupo de mujeres, o impulsada por un grupo de mujeres, entre ellas su presidenta, Elena Sancinena de Elizalde, secundada por Adelia Acevedo, donde participaron otras mujeres como María Rosa Oliver, las hermanas Ocampo, Victoria, Angélica y Silvina en cierta medida, las hermanas Atucha, las del Carril, Marta Casares de Bioy, la madre de Adolfo Bioy Casares, Magdalena Bengolea de Sánchez de Lía, etc. Todas eran mujeres que en general habían sido las primeras entusiastas de Ortega en su primer viaje del 16.
estas mujeres, si bien Amigos del Arte no estaba formada exclusivamente por mujeres, sí ellas eran la fuerza motriz, de algún modo. Eran mujeres que habían pertenecido al patriciado argentino, que habían recibido una educación muy cosmopolita, cuyo fin único era volverlas un ornamento social, es decir, ser un apéndice elegante y mundano de sus maridos. Y ellas habían utilizado esa educación, que se daba en casas, con institutrices francesas, inglesas, en algunos casos alemanas, en su propio beneficio. Es decir, se habían emancipado intelectualmente gracias a esas herramientas que estaban destinadas a transformarlas en un apéndice para leer, para investigar, para desarrollarse como mujeres, y de pronto descubrieron que en el escenario social había un espacio libre, además de la beneficencia, que era el que estaba reservado para las mujeres de su clase en ese momento, y ese espacio era la cultura. Entonces van a ocupar ese espacio y van a crear a lo largo de los años 20 y 30 una suerte de centro de irradiación de toda la modernidad y aún de la vanguardia europea. Singularmente, esa Amigos del Arte tenía una hermana en España, que es la Sociedad de Cursos y Conferencias, que estaba tan ligada a la residencia de estudiantes, fundada por Jiménez Fraud, y donde había otras mujeres similares, algunas de ellas pertenecían a la aristocracia española, como la condesa de Lleves, la duquesa de Dato, y una argentina que es decisiva y que hace, digamos, de puente entre ambas, entre la modernidad de Buenos Aires, de Madrid y de París, que es Tota Cuevas, casada con el conde Cuevas de Vera, muy amiga de Victorio Campo, que va amiga de Buñuel, una de las primeras mecenas de Dalí, que va a ser una especie de Celestina entre los grupos intelectuales y artísticos de París, sobre todo los surrealistas, los de España y los de Buenos Aires. En Amigos del Arte es imposible resumir la tarea en esos años. Se creó en 1924 y duró hasta 1942, pero para que se den una idea, trajeron a la Argentina a Le Corbusier a dar conferencias en el año 29, a Kaiserling. Se hicieron muestras, digamos, decisivas, primeras muestras de arte, digamos, de vanguardia en la Argentina, recitales, conciertos. Y algo muy importante que preanuncia de algún modo la llegada de Lorca, que es que en 1929 se proyecta en Amigos del Arte Un perro andaluz. Cabe imaginar que si esa película, ese film, causó escándalo en París unos meses antes, en 1928, ¿qué impresión produciría en el Buenos Aires de 1929? Ese film vino a Argentina un poco por iniciativa de Victorio Campo, que invitó a un escritor rumano, Benjamin Fondán, a presentar esos films en la Argentina y dar conferencias sobre el cine de vanguardia. Lo interesante de Lorca en Buenos Aires, me parece a mí, por lo menos por lo que yo podría agregar, digamos, son esos cruces con algunas figuras que estaban en Buenos Aires y que es realmente notable, no solo por la cantidad, sino por la calidad. Hay que pensar que en el Buenos Aires de 1933 y principios de 1934 había una cantidad de figuras que van. Esto parece como esas cosas que les gustan tanto a los norteamericanos, de que están todas las personas correctas en el lugar correcto al mismo tiempo, ¿no? Pero parece realmente notable porque en Argentina en ese momento coinciden con Lorca, obviamente. Vamos a empezar por Pablo Neruda, que es una relación que se ha investigado mucho. Neruda estaba como cónsul en Buenos Aires, vivía en el último piso de un pequeño rascacielos a Fico. Está con Lorca en Buenos Aires y hay como una especie de comunión poética entre ambos, la famosa conferencia en defensa o en homenaje a Rubén Darío, hecha al limón, improvisando con uno diciendo una frase y el otro la siguiente, como, ¿no? Al limón es como dos toreros que torean con un mismo manto, a un mismo toro, que fue legendaria, es mítica dentro de la historia cultural de Buenos Aires, fue en el Hotel Plaza durante un homenaje del Pen Club. Tiene muchos proyectos juntos, por ejemplo, hay un libro, digamos, del que existe un solo ejemplar, que es un manuscrito con poemas de Neruda, se llama Paloma Abierta, que fue un ejemplar único con poemas de Neruda y dibujos de Lorca, que le regalan a Sara Tornú, casada con un escritor argentino, Pablo Rojas Paz. Y es de algún modo su gran cómplice en Buenos Aires, al igual que Oliverio Girondo, Nora Lange
y una suerte, un grupo, digamos, una especie como de vanguardia lúdica que existía en Buenos Aires en ese momento, que había muchos banquetes, muchas peñas, fiestas, algunas bastante, digamos, de las que ha quedado una memoria también un poco del folclore oral de Buenos Aires. Otra figura que estaba en Buenos Aires relacionada con Neruda es la gran escritora chilena María Luisa Bombal, que fue protegida por Neruda y que conoció a García Lorca también en Buenos Aires. Estaba también Pedro Enrique Sureña, el maestro de América, como lo llamaban en la época, el gran dominicano que estaba establecido en Buenos Aires y que también conoció a García Lorca aquí. Estuvo también invitado por amigos del arte Siqueiros, el pintor mexicano, que dio una serie de conferencias mientras estaba Lorca en Buenos Aires sobre muralismo y sobre el nuevo arte, el renacimiento de México y el nuevo arte monumental, como le llamaba él. Hizo una muestra en Amigos del Arte. Finalmente las conferencias de él fueron un poco escandalosas y finalmente terminó por suspenderse la muestra y él finalmente terminó por ser expulsado del país a fines del año 33. Y otro encuentro singular es obviamente con Victorio Campo. Ambos se habían conocido en realidad en Madrid en 1931. Como dice el diplomático chileno Carlos Morla Lynch en España con García Lorca, ese diario donde cuenta su amistad con Lorca en España, se conocieron en la casa madrileña de los Condes de Lleves en octubre de 1931. La desafiante timidez de la lectora de Sur o el humor mercurial del autor de Poeta Nueva York nublaron los primeros minutos de la tertulia. Me he esforzado para obtener que Federico se acerque a la interesante dama argentina, escribe Morla Lynch, pero él no está en su noche, se retrae y ella, muy digna, no gasta ningún esfuerzo para conquistarlo. De pronto, movido por un repentino espíritu de aquiescencia, García Lorca comenzó a recitar algunos de sus versos del romance sonámbulo. Y una inmediata comunión poética unió a todos los presentes, entre quienes también estaba José Ortega y Gasset. La velada culminó con una victoria embelesada, recitando poemas franceses con su voz de terciopelo, que evoca en Morla Lynch el vuelo lento de esas mariposas nocturnas del Brasil que se posan sobre las flores, que al recibirlas levemente se inclinan. En Buenos Aires se vuelven a encontrar en el 33 y Victorio Campo le propone una edición argentina del Romancero Gitano, que es uno de los 3 primeros libros que publica la Editorial Sur, junto con Canguro de D.H. Lawrence y Contrapunto de Huxley. El libro se publica en una edición de 3.000 ejemplares que se agotan muy rápidamente y una edición de lujo, de los que aún se conservan ejemplares, todos firmados por García Lorca. Después de la muerte de García Lorca, Victorio Campo escribe un testimonio, una carta a Federico García Lorca, luego del estreno en Buenos Aires de Doña Rosita la Soltera, que fue una suerte de homenaje y una vindicación en Buenos Aires de la figura de Lorca. Victoria evoca aquella primera noche en que se conocieron, en que oyó por primera vez los versos de Lorca, Verde que te quiero verde, y las risas que perduraban. Y termina por decir, no han logrado ahogar tu risa de niño y seguimos de la mano. Así es el juego. Otra figura importante que conoció a Lorca en Buenos Aires es María Rosa Oliver, una gran intelectual argentina, la gran cómplice de Victorio Campo, también proveniente de una familia patricia, había tenido poliomielitis, era paralítica de niña, y más bien orientada hacia la izquierda. Luego hubo un distanciamiento durante las tormentas de la Guerra Fría, se distanció de Sur, pero en aquellos primeros años de la revista fue la gran conspiradora junto con Victoria del proyecto de Sur. Ella lo conoció a García Lorca en Buenos Aires y dejó en unas páginas de sus memorias, la vida cotidiana, una semblanza que me gustaría leerles, es muy breve, porque me parece que es un retrato en vivo de García Lorca. Dice: después de 1930, una sola obra teatral me mantuvo atenta y deslumbrada. Cuando fuimos a verla con una amiga casi nada sabíamos de su autor, pero la primera réplica nos miramos con asombro. Era Bodas de Sangre. Conocí a Federico García Lorca en 1933, a los pocos días de su llegada a Buenos Aires. Recuerdo la noche del estreno de su Zapatera prodigiosa. Días antes había escuchado por radio su primera conferencia en Amigos del Arte, de manera
que por mi pereza diera a la ciudad su voz y su poesía quedaron unidas para siempre en mí el aroma del jazmín del país que entraba por la puerta abierta del patio. Al conocerlo personalmente, lo que más me llamó la atención fue el extraordinario brillo de sus ojos y de las mejillas, con color y lustre de manzana, en vez de oliváceas y mate, como era de esperarse en un rostro, según decían, muy gitano. Con la afinidad, con la casi connivencia en los que debido a un impedimento físico, se refiere al de ella, o una sexualidad no aceptada abiertamente, les es más penoso y difícil que a los otros insertarse en la vida, nos entendimos enseguida. Para el entendimiento no fueron necesarias las mutuas confidencias que 15 años después me acercaron a Christopher Isherwood. Con García Lorca todo era implícito y hasta de las medias palabras hacíamos caso omiso. A veces de manera bastante divertida, como la tarde en que tuvo que excusarse por un desencuentro. Salió del hotel, se apoyó en el auto y justo cuando me estaba explicando, ¿sabes? Me llevaron a ver la Virgen de Luján. Pasó por la vereda un ejemplar de belleza tan extraordinario que tras él se fueron sus ojos. Como al volverlos hacia mí le di a entender, con solo levantar las cejas, que ya había comprendido, estalló en tales carcajadas que el chofer se dio vuelta y miró atónito al que podía reírse de modo tan descarado de una falta de consideración para conmigo. Federico tuvo que esperarme en cambio, y no a causa de la Virgen de Luján, o equivalente alguno, la vez que nos citamos para almorzar en un restaurante diminuto, muy bien puesto y muy solitario, situado en Florida, frente a la plazoleta de Charcas. Su pelo negro relucía en pleno sol y más aún su corbata de un rojo subido. Antes de saludarme la señaló. Este es mi luto. Hemos perdido las elecciones. Se refería a las elecciones del 29 de noviembre del 33, en la que había triunfado la Confederación Española de Derechas Autónomas. Prosigue María Oliver. Sentados a la mesa no volvió a mencionar reclusas votantes ni Alcalá Zamora. Reclusas votantes porque fue la primera elección en la que votaron las mujeres. En España había, en fin, opiniones acerca del valor o la orientación de esos votos. Se puso a contarme de un viaje por el Mediterráneo realizado el año anterior con un grupo de universitarios españoles y de cuando al deambular solo por una callejuela de Salónica se detuvo al oír, tras un muro, la canción que su niñera le cantaba. El otro encuentro sobre el que querría demorarme un momento es el encuentro con el escritor mexicano Salvador Novo. Salvador Novo fue un gran escritor mexicano, gran poeta, el cronista de la Ciudad de México, que perteneció a ese grupo que renovó, digamos, la literatura y las artes en México en los años 20, que se llamó Los Contemporáneos, a partir de la revista que tenía el grupo. Salvador Novo fue un poeta satírico temible, un prosista, tuvo una de las prosas más dinámicas, más intrínsecamente modernas de la literatura hispanoamericana. Luego se transformó en un personaje entre insolente y acomodaticio, muy teatral, con las manos cargadas de anillo, un peluquín. Se decía que cuando fue un estudio de televisión en los años 50 en México, alguien dijo, es la primera vez que no tenemos que maquillar a alguien para que salga ante las cámaras, sino que tenemos que desmaquillarlo. En Buenos Aires, él estaba como secretario de la delegación mexicana que venía a un congreso interamericano en Montevideo y, por supuesto, conocía la obra de García Lorca. Y en Buenos Aires se encuentra con él y deja un testimonio en un libro magnífico que no ha sido reeditado y que debería ser reeditado, sobre todo en Argentina, porque el retrato que hace de la Argentina es muy irónico y muy preciso a la vez, que se llama Continente Vacío, que se publicó en el año 35. Novo quiere conocer a Lorca y no sabe cómo hacer. Finalmente, Ricardo Molinari, el poeta argentino, que tuvo también bastante relación obviamente con la generación del 27 en general y con Lorca en particular, es quien se lo presenta. Y voy a leer algunos fragmentos de ese libro, pero no creo que se aburran porque la prosa de Novo es de una vivacidad encantatoria, diría, sobre ese encuentro, sobre su relación con Lorca en esos días en Buenos Aires. Dice Novo, Federico García Lorca es ahora el ídolo de Buenos Aires. La compañía de Lola Membrives estrenó su Bodas de Sangre y logró con ello un éxito tan extraordinario que se cablegrafió a Federico que abandonase sus tareas en el Teatro La Barraca de España e embarcara para Buenos Aires. Mañana de estrenarse otra obra suya, La Zapatera Prodigiosa, cuyos ensayos absorben todo su tiempo. Me invita Pedro a esta función. Quizás ahí me pueda presentar a Federico. Pedro Enrique Sureña.
Ha dado conferencias, ha tocado y cantado, lo adora a todo el mundo y los diarios se llenan con sus retratos. Ante tamaña popularidad, yo vacilo en mi deseo de conocerlo. Lo admiro mucho, pero no querría ser simplemente un admirador suyo más. Y quizá no habrá medio de ser su amigo. Hace tiempo, cuando estuvo en La Habana, Genaro Estrada se encargó por todos de cablegrafearle invitándolo a venir a México. Y no supimos más de él, sino que era amigo de nuestra infortunada Antonieta Rivas Mercado. Luego sigue el primer encuentro entre los dos, propiciado por Molinari, no por Enrique Sureña. Federico lo va a visitar en la habitación del Hotel Casteral. Dice, Federico estaba en el lecho. Recuerdo su pijama a rayas blancas y negras y el coro de admiradores que hojeaban los diarios para localizar las crónicas y los retratos, que seleccionaban la fotografía mejor, el ejemplar del romancero gitano que le acercaban el vaso de naranjada, que contestaban el teléfono. La voz un poco en falsete del Arco, se refiere a Jorge Larco, el escenógrafo y gran acuarelista que hizo la escenografía de Bodas de Sangre y de otras obras de Lorca que se representaron en Buenos Aires y que tuvo una cercanía quizá amorosa con él durante su estadía en Buenos Aires y que, paradójicamente, no tanto, luego se casó con María Luisa Bombal, la escritora chilena, en un matrimonio que duró previsiblemente apenas un año. El pintor, por sobre todos ellos, Federico imponía su voz un tanto ronca, nerviosa, viva, y se ayudaba para explicar de los brazos que agitaba, de los ojos negros que fulguraban o reían. Cuando se levantó, mientras tomaba su baño, se volvía a cada instante a decir algo, porque se había llevado consigo la conversación. Me senté en la cama. Larco me dijo que él había estado en México cuando era apenas un pendejo, en 1910 y 1911, y que recordaba un temblor espantoso. Federico, le grita, tenemos que llevar a Novo a donde fulano, será lindo. Federico entraba y salía, me miraba de reojo, contaba anécdotas, y poco a poco sentí que hablaba directamente para mí, que todos aquellos ilustres admiradores suyos le embromaban tanto como me cohibían, y que yo debía guardar hasta que se marchasen para que él y yo nos diéramos un verdadero abrazo. Por ahora tenía que ir a ensayar La Zapatera, que se estrenaba esa noche misma. Allá nos veríamos para conversar después de la función, si era posible, y si no, al día siguiente. Yo vendría por él para almorzar juntos, solos. Aquí van a almorzar a la Costanera, porque hay algo interesante en García Lorca, un paréntesis, es la geografía de Buenos Aires en la que se mueve. Parece moverse en la zona sur, la zona, el enclave español, que era Avenida de Mayo, pero también en lugares que eran populares en la época, como La Boca, donde va una cantina, o la Costanera, y parece evitar lo que sería el centro, digamos, tradicionalmente elegante de Buenos Aires, que ya lo era en la época, que es el Barrio Norte, la Recoleta. De hecho, se aloja en el Hotel Castellari, ¿no? El Hotel Plaza, el Hotel Alvear, que eran los hoteles donde se alojaban generalmente los invitados extranjeros importantes. Allí se encuentran en ese almuerzo en la Costanera, y aquí está, Novo reproduce lo que le dice con el acento andaluz que no voy a intentar imitar, que le dice García Lorca. Pero si tú eres mundial, me decía, y yo sabía que tendría que conocerte. En España, en Nueva York y en La Habana y en toda parte me han contado anécdotas tuyas y reconozco tu lengua rayada para hacer sonetos. Y luego, poniéndose serio, para mí la amistad es ya para siempre, es cosa sagrada. Pase lo que pase, ya tú y yo seremos amigos para toda la vida. En esa ocasión cantó la Adelita, es la canción de los revolucionarios mexicanos, y después Novo va a componer un poema que de alguna manera es un relato poético a la manera lorquiana de la relación entre ambos, que se llama El romance del Angelillo y la Adelita, que lo va a publicar en México en una edición limitada y que va a ser como una especie de conmemoración poética de la amistad entre ellos. Luego se vuelven a ver varias veces en Buenos Aires, y finalmente Novo debe volver mucho antes que Lorca. Pero su estadía en Montevideo le envía una carta a Lorca en la que de algún modo pone en evidencia la relación entre ambos. Cuando le habla de... Perdón, la tengo aquí. De la pasión loca, furiosa de Atar. Novo y Lorca no se volverán a ver. Novo intenta ir a España en el 1935, le escribe una última carta a Lorca, pero finalmente ni Lorca va a México, a pesar de que tenía proyectado el viaje, ni Novo a España. Esa relación
tiene muchos matices, ha sido investigada, pero es interesante porque no solo la relación entre Lorca y Novo, sino también porque a partir de esa relación es como si se encontraran esas dos formas de la modernidad, la hispánica encarnada por García Lorca y la modernidad mexicana del grupo de los contemporáneos encarnada por Novo, que en una especie de triangulación un poco mágica, un poco azarosa, tiene como punto como vértice Buenos Aires. No quisiera extenderme mucho más, pero para terminar quisiera simplemente mencionar dos cosas que no se conocen y que tal vez sean siquiera una nota al pie en los estudios lorquianos. Una de ellas es relacionada con Borges. Se sabe, es fama, como diría el propio Borges, los comentarios irónicos que él hizo sobre García Lorca a lo largo de los años. Sin embargo, hay un pequeño testimonio de que esa animadversión quizá podía ser no solo una arbitrariedad más de Borges, de las tantas que tuvo, sino que podía estar dirigida hacia la persona, pero no necesariamente hacia la obra. En los años 40, Borges y Adolfo de Casares hicieron una antología de la poesía española, que está inédita, que nunca se publicó. Esa antología abarcaba desde el siglo XIII, empieza con fragmentos del Mío Cid, hasta el siglo XX. Yo encontré un ejemplar mecanografiado de esa antología entre los papeles de Silvino Campo. Yo, entre otras cosas, me he ocupado de ordenar el archivo de Silvino Campo. Esa antología tiene una particularidad que a mí me sorprendió sobremanera cuando la vi, y es no solo el recorte azaroso, zigzagueante, hedónico, como diría Borges, de la poesía española, sino la culminación. Esa antología culmina con Lorca, lo cual es notable en sí mismo, pero es más notable aún que no hay ningún otro poeta de la generación del 27 incluido. Borges y Bioy, en estricto orden cronológico, terminan su antología con Miguel de Unamuno, Marcelino Menéndez y Pelayo, Ramón de Valle Inclán, Machado, Enrique Díez Canedo y Lorca. De Lorca incluyen 5 poemas: La casada infiel, La baladilla de los tres ríos, La canción de jinete, Muerte de la petenera y Después. Eso prueba mínimamente que así como eran tan implacables Borges y Bioy y en algunos casos tan arbitrarios, algo de la poesía de García Lorca había tocado una fibra en ellos. De lo contrario, no las hubieran incluido. Y el otro documento que quisiera exhumar para terminar es un poema inédito de Silvino Campo. Silvino Campo, en una entrevista, dijo no haber conocido a García Lorca, pero es muy probable que haya asistido a una de las conferencias en Amigos del Arte, sobre todo, y no solo Amigos del Arte, sino también quizás en la representación de teatro de títeres que hizo Lorca, muy poco tiempo antes de irse, creo que unos días antes de irse. Y me hace pensar eso porque Silvino Campo, en el año 34, es decir, unos meses después de la partida de García Lorca, funda su propio teatro de títeres llamado La Sirena, junto con su prima, Julia Bullrich de Saint, y el pintor Horacio Butler. Ponen en escena con títeres de cachiporra, como los que hacía Lorca, 3 o 4 fábulas clásicas, cuentos de hadas, en Buenos Aires, en Amigos del Arte precisamente, pero también en la Sociedad de Diapasón y en otros lugares donde se hacían esta clase de actividades. O sea que es muy probable que le haya llegado, que los títeres hayan sido de una manera inoculados por la visita de García Lorca. Pero al ordenar el archivo de Silvino Campo, encontré un poema inédito, un soneto de Silvino Campo, que pertenece a un libro también inédito llamado Sonetos para siempre, compuesto por 38 sonetos. El que le dedica a García Lorca, creo yo, a juzgar por los manuscritos, por la caligrafía de los manuscritos, los borradores, fue escrito hacia los 50 años de la muerte de Lorca, es decir, hacia 1986. Se llama Lorca. Es un soneto,
Me lo inspiraste, Lorca. Cuántas jacas y velos olvidados vivieron en tus versos admirados, en esta vida ardiente que nos ahorca. Eras tan joven, tan apasionado, hablando del clavel benevolente, de nostalgias de amor continuamente, del culto de tu grito enamorado. En las flores del aire habla tu voz, encendida y alegre como vos, bajo una luz azul que se perdía. No olvides que el amor está en la gente, se junta hoy para alabarte un día, pues eras un poeta puramente. Esto quizá demuestre que todavía quedan ecos de Lorca por ser escuchados en Buenos Aires. Gracias. Buenas noches, y lo primero que quiero decirles es que les prometo ser muy breve. La intención de este orden en el que nos hemos ido sucediendo y conversando con ustedes ha sido justamente iniciar en este itinerario vital y literario de este gran artista español desde Granada a Buenos Aires. Y pensar en Ernesto ha sido un poco diagramar el Buenos Aires que encuentra García Lorca. Y mi intención es completar de alguna manera por qué Buenos Aires, entre los viajes de García Lorca, fue un viaje que le revela a García Lorca su inmensa popularidad y que le explican indudablemente dos factores. El imán de personal del granadino, cualquiera de los poetas y poetas, mujeres, etcétera, público en general, etcétera, que tuvo la posibilidad de acercarse a García Lorca, bueno, quedan encandilados. Eso es así, y cualquiera de nosotros ha recogido, los que andamos por los caminos o cercanos por lo menos a García Lorca, hemos recogido esas impresiones. Buenos Aires tuvo el privilegio de contar desde el 39 en adelante con la presencia de una actriz de La Barraca, una española, María Carmen García Antón de Muñoz, y bueno, el privilegio de escuchar a María Carmen Antón y de su relato de cómo conoce a Lorca, cómo se acerca a La Barraca, etcétera, etcétera. Bueno, lo conoce también muy bien acá Elena Boledi, que fue quien escribió sobre María Carmen y estos encuentros, y sobre Lorca, que estaba por todas partes en esa casa. Pero también en cualquier persona de las personas anónimas que estaban en esas salas repletas del teatro, porque vayamos estrictamente a qué hace Lorca en Buenos Aires en esa relación con su público. Y lo más importante fue su actividad teatral. Indudablemente por su actividad teatral es invitado por Bodas de Sangre, que estrena Lola Membrives primero en Montevideo y que tiene un éxito resonante. Y entonces la compañía de su marido, Reforzo, invitan a García Lorca, que llega a Buenos Aires. Lorca ya había estado en Nueva York, como han mencionado, y Nueva York lo que sí deja en García Lorca es nada menos que una huella muy importante en su obra, y convierte nada menos que a poeta en Nueva York, con un último poema dedicado en recuerdo a su escapada, digamos, a Cuba. Deja nada menos que uno de los títulos más importantes de la poesía urbana del siglo XX, con esa atracción fatal que ejerce
la gran urbe de la modernidad y, bueno, esa gran flor del mal, digamos, que atrae y que repulsa a la vez, ¿no? Y ha hablado también Luis de cómo en la luna está el sol, digamos, de esa conjunción permanente en García Lorca de los extremos. Buenos Aires a él le significa esto. Primero, saber de su inmensa popularidad en el ámbito hispanoamericano, de su éxito, llegar a las 100 representaciones, 100 y pico fueron, pero digamos, de Bodas de Sangre era también un éxito de tipo comercial y que le permite anunciar, por lo menos, y si no me equivoco, enviar los primeros cheques a su padre, ¿no? Que por supuesto pensaba que como poeta no iba a vivir, digamos, que tenía que, bueno, que ser el abogado que había soñado la familia o algo así. De cualquier manera, Buenos Aires le da hasta eso. Y le da multitud de relaciones. Ernesto se ha referido a algunas argentinas e hispanoamericanas por el crisol que era en ese momento Buenos Aires. Y, digamos, Lorca, las personas que lo rodean y las personas con las que, las personas de su amistad van a ser primero y fundamental de distintas extracciones sociales. Hemos visto de alguna manera una élite y también Lorca, digamos, es un poco el contacto con los poetas de los suburbios, estoy hablando de grupos, ¿no es cierto? Y además de lo que significa Bodas de Sangre para Federico, que es esa conciencia de su popularidad, Lorca empieza, y creo que es lo que a mí me interesa sobre todo destacar para no extenderme, Lorca empieza a dejar en su obra y con distintas manifestaciones, no solamente un texto escrito, sus huellas en Buenos Aires, incluso su encanto por Buenos Aires, su fascinación, que la va a escribir, va a hablar de esto en varios textos. Hay que pensar que la zapatera prodigiosa, a la que han hecho mención, el estreno en Buenos Aires de la zapatera prodigiosa en 1933, es considerado por Lorca al fin la zapatera prodigiosa, por las muchísimas modificaciones que él hace al texto original. Y él va a decir que es Lola Membrives la que le da el perfil final, digamos, de su Mariana Pineda. Y entonces agregar a canciones, el prólogo del autor. Bueno, eso por un lado. Y va componiendo Yerma mientras está en Buenos Aires y va a leer algunos fragmentos y haciendo una mención muy rápida en estas conferencias que él va a dar en Buenos Aires y en el interior, en algunas pocas ciudades del interior, pero va. También hay algunas conferencias que va a estrenar entre nosotros y que el público, digamos, argentino será el público, bueno, predestinado, digamos, a estos alardes de Federico de comunicación y de agradecimiento, porque estuvo siempre muy agradecido a la Argentina. Voy a destacar, y sé que está entre nosotros Pablo Medina, porque está en el público, lo he visto, una obra de títeres, justamente la representación de esa madrugada en el catálogo que les van a entregar cuando vengan el lunes 29 a la inauguración de la exposición. En el catálogo van a ver un último artículo justamente escrito sobre Pablo Medina, muy interesante, sobre todo, como todo lo que ha escrito él, incluso un libro sobre Federico en Buenos Aires, sobre esa madrugada, digamos, donde en el Teatro Avenida
Federico García Lorca, de algunas maneras, con la representación de retablillo perdonen, que lo voy a leer, de Don Cristóbal y Doña Rosita, que es una aleluya popular basada en el viejo y desvergonzado guiñol andaluz, en la madrugada de la noche del 25, es decir, del 26 de marzo de 1934, prácticamente por irse, claro. Esa noche de despedida lo rodean escenógrafos. Ahora digamos, lean el artículo de Pablo Medina, pero digamos, ahí está quizás el origen. Ha mencionado Ernesto nada menos que a Silvino Campo y los títeres de Cachiporras que siguen después de la presencia de Lorca. Y ahora vamos a destacar nada menos que en esa noche lo está acompañando Jorge Larco, que es el escenógrafo de Bodas de Sangre, y escenógrafo en este caso de Manuel Fontanals, y otros importantes nombres digamos, de la historia de los títeres entre nosotros, Ernesto Arancibia, y alguien al que por lo menos yo alcancé a conocer o a verlo en su teatro de títeres, a Javier Villafañe. Y Javier Villafañe fue maestro, etc. Así que es importante destacar, y lo corrobora también lo que acabamos de escuchar sobre el títere de Cachiporras en Silvino Campo, que Lorca, con una noche que ha sido indudablemente mítica y que dejó marcados a muchos de los que estaban ahí presentes, relacionados, por supuesto, con algunos de esos elementos que componen al mundo de los títeres, inaugura prácticamente una tradición que tiene que ver con los títeres en la Argentina, los títeres de Cachiporra. El manuscrito de esa noche, que fue un manuscrito que escribió García Lorca para esa noche en Buenos Aires, recién fue publicado en 1992 por la Diputación de Granada. Me gusta destacar que fue la casa museo de Federico García Lorca en Fuente Vaqueros, la encargada de la edición, a cargo y Mario Hernández el que termina presentando el texto. Así que nada menos que un eco, una huella, una presencia de Federico en cuanto a la historia de nuestros títeres. De todos esos personajes que acompañan a Federico la noche del retablillo de Don Cristóbal y Doña Rosita, me interesa destacar, porque me pasó a mí, la figura de Jorge Larco. Jorge Larco era el acuarelista que Borges, ya que lo hemos mencionado, que como ven está muy mezclado también en esta historia de como las personas que ha mencionado Ernesto en este ambiente porteño que lo reciben. Larco ha sido para algunos, entre ellos para Borges y para Rafael Alberti, uno de los más grandes acuarelistas del siglo XX. Bueno, me tocó hace unos pocos años, o unos años, me convoca la Fundación García Lorca para que mire la edición de 1933. El número 2 estaba dedicado a Lola Membrives, también estaba en la fundación. Y me encontré con un romancero gitano que curiosamente, para los que tenemos memoria, edad sobre todo, no se trata de memoria solo, recordaremos a la gran vedette argentina que se llamó Nélida Roca, en la época en que nuestras vedettes eran mujeres de gran cultura, porque el Maipo era un lugar de gran cultura, o los teatros de varietés y de,
La poseedora en ese momento, original, era Nélida Roca, a quien conozco yo, a una sobrina, a quien Nélida Roca se lo había regalado o pasado. Bien, y la dedicatoria era, con la emoción que a uno le cabe cuando ve prácticamente por primera vez el ejemplar del Romancero Gitano, con letras y dedicatoria y dibujo de Federico. Y en esa dedicatoria, Federico dice: a Jorge, por quien siento algo así como gran afecto, con un abrazo, Federico. ¿Quién era Jorge? Cuando tenía yo los datos de quiénes eran los poseedores del 1 y del 2, era fácil deducir que era Jorge Larco. Eso me llevó a mí a prácticamente, invitada por Lorca, a introducirme en Jorge Larco y a perseguirlo. Y en las exposiciones, etcétera, cuando veía un Larco, ahí me iba yo. Y un día tuve la suerte de ir a una exposición que había, después se iba a ver una subasta, y me encontré con hileras y hileras de cuadros, y allá abajo, perdido, un boceto de los tantos que, una acuarela, pero que era un boceto de los tantos que hizo hizo Larco como escenógrafo. Y veo un gitano y me miro y debajo una dedicatoria. Me llamó la atención el gitano y miro la dedicatoria. Y la dedicatoria dice: lo tengo yo, lo tengo en mi casa. Adolfo, bueno, tengo todo escrito, pero no se los quiero leer. A Adolfo, también con inmenso cariño, Larco, que era como firmaba Larco. Pero a la derecha hay una aclaración, y la aclaración dice: el novio, escena primera, bodas de sangre. El novio, escena primera, bueno, era el boceto del novio en el Teatro Avenida, lo cual a mí cada vez que entro a la biblioteca y veo el boceto, estoy en el 33 y en el Teatro Avenida, en la Avenida de Mayo. Quiero decir que eso sí encontramos con Federico y muchísimas cosas más que están en la Fundación, y gracias a todos los españoles también van a estar ahora todas juntas en Granada, y que al fin le hace a Lorca el sitio que le corresponde. Y les he señalado no solamente la inauguración de la exposición el 29, sino la proyección del documental el 14 de noviembre, porque a mí me llamó la atención en la descripción del documental, que se llama, sí, es sobre los viajes, se llama Luna Grande, un tango por García Lorca. Y la dirige, entre otras personas y actores, supongo, no lo he visto, pero la dirige Juan José Ponce. Es uno de los 3 documentales de una trilogía, y este es el que se refiere a Buenos Aires. Y a mí lo que me llamó la atención es que entre lo que nos brinda ese documental, la abuela de un narrador y poeta argentino, pero que vive en España desde hace muchísimos años, si no me equivoco en Granada, que es Andrés Neumann. Andrés Neumann, entonces, la abuela de Andrés Neumann, Dorita Neumann, le hacen una entrevista porque también la familia Neumann aporta material que no conocemos sobre García Lorca. ¿Por qué? Porque habían ido al teatro a ver a Federico García Lorca en una representación de Bodas de Sangre. Y entonces, digamos, conservan un testimonio tan invalorable que junto con las fotos familiares, los recuerdos familiares, esta señora, emocionada, recuerda cómo fue con sus padres al Teatro Avenida y para siempre se le grabó la imagen en la que el padre le dice: fíjate lo que están diciendo.
y es que finalmente el novio es, digamos, es atacado con un cuchillito, dice algo así Lorca, que casi no cabe en la mano, ¿no? Un cuchillito de plata que casi no cabe en la mano. Así que eso es el prodigio de Lorca en Buenos Aires, y yo creo que él sintió que eso se lo daba a Buenos Aires, a donde pensaba volver. Le debemos todavía a Federico devolverle algo más, que es su voz. Porque en nuestros archivos, en algún lugar, alguno casi lo tocamos, la voz de Lorca está. Ustedes saben que no conocemos la voz de García Lorca, tenemos descripciones, pero no la conocemos. Y sin embargo, Lorca leyó para varias radios, y en el sótano del Teatro Avenida estaba nada menos que la Peña Signo, a donde se reunía Lorca, y también estaba Radio Stentor. Y también desde Madrid Federico va a leer mensajes a Argentina, lo documentan las alocuciones argentinas que están, por suerte, se conservaron los manuscritos. Esbozando un poco a grandes rasgos, esto es lo que quería decirles, que Lorca trasciende más allá de su obra, dejándonos huellas, testimonios, encandilamiento, y eso hoy perdura, si no, no estaríamos nosotros acá, ni todos los que van a estar en los sucesivos encuentros. Bueno, muchísimas gracias.